Hola amigos, bienvenidos. Nuestro tema de hoy es ¿qué es el reaseguro? Hola amigos, una vez más bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Israel Avilés. En este canal encontrarás contenido de calidad diseñado específicamente para profesionales del sector, pues abordaremos temas como cálculo actuarial, teoría del riesgo, estadística de seguros y reaseguro, entre otros temas. Soy actuario y maestro en finanzas, ambos títulos obtenidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Suscríbete ahora mismo y únete a esta comunidad, ya que por mi parte estoy emocionado de tener la oportunidad de compartir contigo mi experiencia y conocimiento. Bienvenidos a mi canal. Antes de iniciar con el tema del reaseguro, hay que mencionar una breve introducción a lo que es propiamente el seguro, ya que sin él no existirían las operaciones de reaseguro. La normativa vigente establece que por el contrato de seguro, una empresa aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. Es decir, es una protección, es una cobertura que se otorga a un individuo a fin de que pueda recuperar del seguro una eventualidad prevista en el contrato del mismo. De igual forma, la legislación establece diferentes operaciones y ramos de seguros. De esta manera podemos encontrar la operación de vida, la operación de accidentes y enfermedades, que puede ser accidentes personales, gastos médicos y salud, y la operación de daños, que puede ser en alguno o varios de los siguientes ramos: responsabilidad civil y riesgos profesionales, marítimo y transportes, incendio, agrícola y de animales, automóviles, crédito, caución, crédito a la vivienda, garantía financiera, riesgos catastróficos y diversos. ¿Cómo funciona el reaseguro? Bueno, en un esquema normal tenemos a un conjunto de personas físicas o morales que tienen determinados bienes, valores, ya sea en sus vidas, en sus personas o propiedades, y desean que si se presenta una eventualidad, no les cause algún desfalco financiero el impacto de dicha eventualidad. Entonces, dichas personas físicas o morales pueden asegurar dichos bienes o su vida o su salud con empresas ya establecidas, que son las aseguradoras, o en su caso se requieren alguna fianza, con las afianzadoras. Y lo pueden hacer ya sea de manera directa a través de agentes de seguros, personas físicas o morales, o también de manera directa con las aseguradoras. Y en la actualidad ya existen otros canales como la banca de seguros, que pueden irse directamente a los bancos y de ahí asegurarse, o puede ser también vía internet, etcétera, o algún otro canal de venta que la aseguradora establezca directamente. Pero las aseguradoras, al asumir esos riesgos de esas personas físicas, no siempre están en posibilidades de tomar riesgos de cualquier tamaño o por volumen. Necesitan capital y necesitan cumplir con ciertos lineamientos y de ciertas regulaciones establecidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y por otros entes reguladores. Entonces, estas aseguradoras, a fin de contar con el capital suficiente y también de no exponer su permanencia en el mercado, necesitan también transferir esos riesgos para poder dispersarlos y no concentrarlos en su propia operación. De esta manera pueden contactar a otras empresas que ya son tanto locales como extranjeras, que se conocen como reaseguradoras. Y esas reaseguradoras aceptan los riesgos que las aseguradoras les transfieren, y entonces ya pueden continuar las propias aseguradoras operando en el mercado sin arriesgar su permanencia por la ocurrencia de eventos de carácter financiero que pudieran impactar su solvencia y que pudieran impactar su permanencia en el sector. Las aseguradoras igual pueden contactar de manera directa a las reaseguradoras, o también lo pueden hacer a través de intermediarios de reaseguro, quienes las orientarán y las llevarán a cabo a un mejor proceso para evaluar qué niveles de retención son los más adecuados y cómo apalancar el capital que es requerido por la propia aseguradora. Posteriormente, las reaseguradoras pueden volver a ceder esos riesgos
en un esquema internacional también, y a ese fenómeno se le llama retrocesión. De tal suerte que en la retrocesión muchas veces las aseguradoras ya no conocen directamente hacia dónde fue retrocesionado el riesgo que ellas se dieron originalmente y mucho menos los asegurados. El asegurado sabe que tiene un contrato con la aseguradora y sabe que en un momento de un siniestro ella es quien le responderá. Pero a su vez las aseguradoras cuentan con otro contrato de reaseguro con las reaseguradoras correspondientes que en caso también de siniestro le responderán a la propia aseguradora para ella a su vez hacer frente a las obligaciones con sus asegurados. En términos generales, el reaseguro es un mecanismo de transferencia de riesgos mediante el cual una aseguradora cede total o parcialmente los riesgos que asume a otras empresas y las reaseguradoras, con la finalidad de poder diseminar esos riesgos y dispersarlos en el mercado internacional y de esa manera reducir el monto de sus probables pérdidas directas. De igual manera, el reaseguro es un sistema de dispersión de los riesgos que permite a la aseguradora original llamada cedente asumir riesgos de gran tamaño y volumen sin que exponga su permanencia en la industria aseguradora por la ocurrencia de grandes eventos. Y por su parte, el reasegurador acepta los riesgos a cambio de una participación en las primas o a cambio de un costo de reaseguro y a través de ellos dispersa los riesgos a nivel internacional. La normativa establece que por reaseguro se entiende el contrato en virtud del cual una empresa de seguros toma a su cargo total o parcialmente un riesgo ya cubierto por otra. Esto quiere decir que aquí es que una empresa que ya tomó un riesgo lo cede a otra, total o parcialmente, a través de un contrato de reaseguro, y aquí podríamos interpretar que se trata de un reaseguro proporcional que vamos a ver más adelante. O el remanente de daños que exceda de la cantidad asegurada por el asegurador directo, que en este caso sería a través de un contrato no proporcional, una vez que se fija una cantidad mínima sobre la cual la compañía cedente se hace responsable y a partir de arriba en adelante de ese monto será responsable el reasegurador. Entonces esta definición incluye ambos esquemas de contrato que vamos a ver en esta serie de videos. En la industria del reaseguro tradicional existen básicamente dos grandes clasificaciones para la dispersión de riesgos: el reaseguro proporcional y el reaseguro no proporcional, los cuales pueden ser automáticos o facultativos dependiendo del esquema que se esté manejando en el mercado para los diferentes tipos de riesgos. De esta manera podemos encontrar la clasificación de los esquemas de reaseguro de la siguiente forma. Tenemos las dos grandes ramas, que es el reaseguro proporcional y el reaseguro no proporcional. Y a su vez, dependiendo de la operación que se esté manejando, el proporcional lo podemos encontrar a través de un quota parte o quota share o un excedentes o surplus. Y el no proporcional lo podemos encontrar como los tradicionales excesos de pérdida, que pueden ser por riesgo o que normalmente se le conoce como working cover o WXL, y el exceso de pérdida por evento puede ser para cubrir eventos catastróficos de la naturaleza, por ejemplo, cada excess of loss o XL, y el exceso de pérdida anual o stop loss. Estos contratos los estaremos comentando y analizando en esta serie de videos para dar una explicación muy genérica y didáctica de cómo operan en el mercado internacional. Los contratos automáticos, como ya lo comentamos, son los que el asegurador tiene la obligación de ceder el riesgo y el reasegurador tiene la obligación de aceptarlo. Es decir, una vez firmado el contrato, y si se trata de un contrato automático, todos los riesgos nuevos que vayan ingresando a la compañía y que sean de las características que se plantearon en dicho contrato, deberán cederse al reasegurador de manera automática. Por ejemplo, en un ramo de incendio, todos los riesgos que suscriba el asegurador directo bajo ciertas características ya especificadas en el contrato deberán transferirse al reasegurador de manera obligatoria o automática en las condiciones pactadas, según se vayan suscribiendo durante la vigencia del mismo contrato de reaseguro. En cambio, los contratos facultativos, los riesgos son ofrecidos al reasegurador y este tiene la facultad de aceptar o rechazar la oferta del negocio, por lo que estos riesgos se negocian caso por caso, riesgo por riesgo.
Mientras que en los contratos automáticos lo que los caracteriza son el volumen de riesgos que cumplen ciertas características. En los facultativos es riesgo por riesgo, dada el volumen y características especiales de los riesgos que se están asegurando y por lo tanto reasegurando. Estos contratos están hechos a la medida del riesgo que se está suscribiendo y por lo mismo dicho riesgo puede tener características muy especiales por su tamaño, suma asegurada, por el riesgo implícito o porque excede la capacidad de un contrato automático en términos de suma asegurada de los riesgos. En el primer caso, el reaseguro proporcional, claramente su nombre lo indica, y es porque existe una distribución de responsabilidades y riesgos de manera proporcional entre el cedente y el reasegurador. La responsabilidad que corresponde al reasegurador en caso de siniestro se calcula con la proporción que resulta entre la prima recibida por él y la prima total de la póliza. Y el reasegurador participa de los siniestros de las primas y de las sumas aseguradas en idéntica proporción. De ahí el nombre que sea reaseguro proporcional. Algunos conceptos que se manejan en este esquema son precisamente la retención, la cual es la parte del riesgo que queda a cargo del cedente, y la cesión constituye el alimento que recibe el reasegurador. A cambio de ello le proporciona al cedente un porcentaje de la prima y ese porcentaje se conoce como comisión por reaseguro cedido. Es decir, la compañía cedente se queda con una parte del riesgo, la cual se llama retención. La parte que excede o que rebasa esa retención constituye la cesión del negocio y por lo tanto en esa cesión se transfiere prima al reasegurador. Y a cambio de recibir esa prima, el reasegurador le da una comisión a la misma cedente por alimentarla con las respectivas primas del reaseguro cedido. Entonces estamos hablando de un negocio integral en donde ambos tienen alimento de prima de negocio y ambos van a responder ante el asegurado en caso de siniestro. La reaseguradora ante la aseguradora y por lo tanto la aseguradora ante el cliente en caso de un evento. Como ya lo comentamos, los contratos de reaseguro proporcional son cuota parte o quota share o excedentes o surplus. En el caso del cuota parte o quota share, el reasegurador acepta un porcentaje fijo de todos y cada uno de los riesgos asumidos por la cedente bajo un contrato específico. De esta manera, el reasegurador comparte la misma proporción en sumas aseguradas, primas y siniestros en todos y cada uno de los riesgos asumidos. Entonces, en términos actuariales, ¿cómo opera? Si tenemos a XY con I igual a 1, 2, 3 hasta N, que son variables aleatorias que representan el monto de siniestros ocurridos al portafolio del asegurador directo, y si tenemos N, que es el número de siniestros ocurridos en un periodo de tiempo establecido, digamos, un año, entonces SDT pues no es más que la suma de todos esos montos de los siniestros desde igual a 1 hasta N. Es decir, es la suma de todos los montos de los siniestros ocurridos al término de un periodo establecido. Entonces, en el contrato, si se fija un factor de proporcionalidad, donde ese factor de proporcionalidad está entre 0 y 1, y le llamamos A minúscula, entonces SDT la podemos considerar como ese factor de proporcionalidad por SDT, más 1 menos ese factor de proporcionalidad por SDT. Y entonces, de esta manera, estamos estableciendo la composición total de la suma del monto de siniestros ocurridos en un periodo de tiempo establecido. Y en este caso, el factor de proporcionalidad A por SDT es igual a los siniestros retenidos por el asegurador directo, y el complemento 1 menos A por SDT serían los siniestros cedidos al reasegurador. Si nosotros llegáramos a conocer la distribución de las variables aleatorias, es decir, la distribución de probabilidad sobre la cual se van distribuyendo dichos montos, entonces se puede determinar que la función de distribución acumulada fx de x es igual a la probabilidad de que un monto dado sea menor o igual a x, y por lo tanto podemos estimar el valor esperado de la siniestralidad tanto para el asegurador directo como para el reasegurador. Aquí es importante hacer notar que A, el factor de proporcionalidad, aplica para todos los montos de siniestros que hayan ocurrido dentro del contrato, dentro de la vigencia del contrato de reaseguro
para todo el volumen y portafolio de la cartera que tenga dicho contrato. Entonces, es importante analizar todos aquellos siniestros que ocurrieron dentro del contrato, aunque se hayan reportado posteriormente a la vigencia del mismo, pero que ocurrieron dentro de la vigencia de dicho contrato. Y por eso a veces es importante esperar algún tiempo después de que terminó la vigencia del contrato para poder determinar justamente toda la distribución de los montos de siniestros ocurridos en dicho contrato. Si analizamos el perfil de riesgos de un contrato para un determinado portafolio y lo ordenamos de mayor a menor en términos de sus sumas aseguradas, más o menos así se vería una distribución de un contrato cuota parte, donde la parte azul es la parte retenida porque está en términos de un porcentaje fijo del tamaño de cada uno de los riesgos, y la parte roja sería la parte cedida al reasegurador, la parte que asume. Entonces vemos que para riesgos muy grandes existe una proporción de la retención y cesión, al igual que para riesgos muy pequeños. La misma proporción en términos del factor de proporcionalidad se respeta en todos y cada uno de dichos riesgos. ¿Cuáles son las ventajas de un cuota parte? Bueno, es fácil de administrar precisamente porque se aplica un mismo porcentaje tanto a primas como a siniestros, como al tamaño de los riesgos, para poder determinar cuál sería el volumen de prima cedida, prima retenida, cuál sería el volumen de siniestro cedido y siniestro retenido. Por lo tanto, hay una eficiencia en tiempo y costos porque ese porcentaje aplica para todo el portafolio que esté dentro de ese contrato de reaseguro. De igual forma, permite a la cedente suscribir más riesgos de gran tamaño hasta la capacidad del contrato, porque tiene el respaldo del reaseguro en el porcentaje preestablecido. De alguna manera estabiliza los resultados de la cedente porque sabe que no va a pasar de ese porcentaje de retención el riesgo que esté asumiendo y que va a permitir que la compañía mantenga un resultado estable dentro de su cartera. Y algo importante que permite a la cedente apalancar su requerimiento de capital de solvencia al ser un crédito de contraparte, el esquema de reaseguro, y por lo tanto se ve beneficiada en su requerimiento de capital para poder continuar operando en el mercado. Dentro de las desventajas existe que, dado que participa en un porcentaje del riesgo, si el siniestro es grande, pues va a participar en el porcentaje establecido a nivel de retención, de acuerdo a su capacidad establecida. También que se comparte el riesgo en la misma promoción, aunque los riesgos sean pequeños, y no limita la frecuencia de siniestros, ya que se participará en el monto preestablecido. Entonces, por cada uno de los siniestros que ocurran, igual va a participar la cedente y de la misma forma la reaseguradora. Entonces, este es un esquema muy sencillo de operar, muy práctico, y que permite o tiene grandes ventajas para las compañías de seguros. El siguiente esquema proporcional es el de excedentes. Este contrato toma la proporción del riesgo que excede un límite en monto fijado por la cedente. La proporción del riesgo se hace en base a sumas aseguradas y el porcentaje que resulte se aplica a primas y a siniestros. Y este límite representa la retención máxima del monto de la cedente por cada riesgo asegurado. Aquí las características de este contrato es que la retención en monto es la misma para todos los riesgos y el reasegurador participa en aquellos que excedan dicho monto, pero tomándolo desde la base de la suma asegurada. Esto permite a la cedente asumir riesgos de gran tamaño sin afectar sus resultados netos. Aquí, ¿cómo operaría? Si tenemos una suma asegurada SI de un riesgo I, entonces, dada una retención fija con un monto R, el factor de proporcionalidad a retención para cada riesgo I será, en este caso, AI es igual a 1 si la suma asegurada del riesgo es menor a la retención, al monto de retención fijado, o a la proporción RA entre la suma asegurada del riesgo I si la suma asegurada de ese riesgo I es mayor que la retención. Y por lo tanto, el factor de proporcionalidad a cesión de reaseguro será 1 menos AI por cada uno de los riesgos reasegurados. Por lo que si ahora SDX es igual a la suma de todos los montos de los siniestros de la cartera, entonces la distribución de reaseguro de un contrato de excedentes estará dada por SDX, que va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta N de los AI por los XI, es decir, el factor de proporcionalidad de cada riesgo por el respectivo siniestro, más
el complemento del factor de proporcionalidad de cada riesgo por el respectivo siniestro. La suma de todos ellos también desde igual a 1 hasta n. Entonces, la primera parte, la suma desde igual a 1 hasta n de los AI por los XI, van a ser los siniestros retenidos por el asegurador directo, y el complemento, la suma desde igual a 1 hasta n de 1 menos AI por XI, van a ser los siniestros cedidos al reasegurador. Dado que el factor de proporcionalidad depende de la suma asegurada de cada riesgo y de la retención en monto fijada, la distribución de siniestros no aplica por igual como en un contrato cuota parte, por lo que aquí va a ser necesario determinar las distribuciones correspondientes por un lado a la retención y por otro lado a la cesión, según sea el caso, porque habrá riesgos que quedan por abajo en suma asegurada de la retención fijada por el contrato, y habrá riesgos que rebasan esa retención, y por lo tanto los factores de proporcionalidad, riesgo por riesgo, van a ser totalmente diferentes, y por lo tanto al ocurrir los siniestros pues van a tener una distribución totalmente diferente. Para ejemplificarlo de esta manera, aquí tenemos un portafolio de 10 riesgos bajo un contrato de excedentes ordenados por sumas aseguradas de mayor a menor tamaño, y entonces vemos cómo cambiaría el factor de proporcionalidad. La parte roja sería la parte de retención. En este caso, el monto fijado de retención serían 400,000. Vamos a suponer que es moneda extranjera, que serían $400,000. Y entonces, dependiendo del tamaño de los riesgos, la parte de los excedentes va cambiando en su factor de proporcionalidad. Y si existen riesgos por abajo de 400,000, estos quedarán a retención al 100% del contrato de reaseguro. Por lo que al momento de ocurrir un siniestro, estos siniestros aplicarán al 100% de retención, no así en los riesgos de 1 a 8, donde habrá que aplicar el factor de proporcionalidad para los siniestros que hayan ocurrido, no importa el monto que haya sido, habría que aplicar ese factor de proporcionalidad y de ahí sacar cuánto fue lo ocurrido a retención, cuánto fue lo ocurrido a cesión de dichos siniestros. Este esquema ya es un poco más complejo, pero tiene ciertas ventajas. Las ventajas son que el reasegurador toma la proporción del riesgo que excede a un límite o monto fijado por la cedente. Dicho límite representa la retención máxima en monto del cedente para cada riesgo asegurado. Las características de este contrato es que la retención en monto es la misma para todos los riesgos y el reasegurador participa en aquellos que excedan dicho monto, aunque el factor de proporcionalidad es diferente en cada caso. Y bueno, esto permite al cedente asumir riesgos de gran tamaño sin afectar sus resultados netos, porque también está limitando su retención a un monto fijo por cada riesgo que esté asegurando. Y de las desventajas tenemos que los siniestros de los riesgos abajo del límite de retención quedan a cargo del cedente, por lo tanto no reduce la exposición por frecuencia de siniestros, es decir, aún los siniestros pequeños le van a seguir impactando a su retención. No es fácil de administrar, ya que en cada caso hay que hacer el cálculo del factor de proporcionalidad por cada riesgo y después aplicar ese factor de proporcionalidad tanto a las primas como a los siniestros para que se tenga cuánto corresponde al reasegurador y cuánto corresponde al cedente en ambos casos, tanto en primas cuando se emiten las respectivas pólizas de seguros, como en siniestros una vez que ocurren las diferentes eventualidades. Pues hasta aquí, amigos, con la parte del reaseguro proporcional. En nuestro siguiente video estaremos viendo la parte que corresponde al reaseguro no proporcional. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal para que te lleguen las alertas de los próximos videos que estaré elaborando posteriormente. Hasta luego.